Buenas tardes. Primero que nada me presento, mi nombre es Víctor Hidalgo y el tema del cual les voy a exponer va a tratar sobre la ética y la moral social. Es bien sabido que el tema de la ética se nos fue evaluado anteriormente por la profesora, pero considero un poco importante hacer un repaso y además una profundización acerca de cómo funciona la moral social como conjunto o estructura de relaciones que debe de tener un individuo para poder relacionarse y poder ingresar de forma correcta dentro de una sociedad. Primero que nada, la palabra ética viene del griego ethos, lo cual significa carácter. Si nosotros revisamos en psicología qué es el carácter, nos daremos cuenta que es el conjunto de actos o reacciones que nosotros tenemos como personas frente a una situación en específico. A diferencia de muchas personas, como lo suele pensar, la ética no es únicamente una cuestión de pensar de forma correcta o decir que se debe hacer lo correcto o lo que hoy en día se conoce como ser una persona políticamente correcta, sino que la ética está relacionada realmente con los actos o acciones que debe tener un individuo en su vida diaria y cotidiana. También quería empezar por desmentir el hecho de que la ética es un tema relativo. Normalmente hay personas que creen que esto de la ética es relativo porque si tú les preguntas con respecto a un tema, ellos van a decir que está bien o está mal, depende del un lugar en específico, o sea, depende de la cultura en específico que se tenga de un sitio, que depende de la persona que le preguntes, y etcétera. Para explicar un poquito mejor a qué me estoy tratando de referir, por lo menos en España existe lo que es el aborto gratuito. O sea, el Estado hoy en día en España paga lo que es el aborto para aquellas mujeres que deseen simplemente no tener un hijo. Normalmente hay las personas que suelen estar en contra de esto argumentan que esto literalmente sería un asesinato. O sea, una madre matando a su hijo es un pecado que literalmente no debería tener cabida o no debería ser fomentado dentro de una sociedad. Y también tenemos al grupo de personas que lo suelen aprobar. Y muchos de ellos es común que te saquen el argumento de que en los casos de violación y que una mujer llegue a quedar embarazada, sería ideal que ella pudiera tener este derecho a abortar, porque muchas veces no se tienen las condiciones para poder criar un hijo sin la presencia del padre o directamente no se tiene el suficiente sustento económico para poder salir con él hacia adelante. Y esto del tema del aborto realmente es un tema bastante complicado. Si nosotros quisiéramos llegar a una conclusión con respecto a si está bien o está mal, tendríamos que agarrar a un grupo de personas y cada quien para poder debatir debe tener sus pruebas en la mano, para así poder argumentar su punto de por qué ellos creen que está bien o por qué creen que está mal. Y se podría llegar a un consenso, se puede llegar a un consenso, a una conclusión con respecto a... Como decía, si nosotros queremos llegar a un consenso, queremos llegar a una conclusión con respecto a este tema, tenemos que agarrar a un grupo de personas, sentarlas a debatir y normalmente deben de tener sus pruebas en la mano para poder dar argumento por qué creen que el aborto sería un tema aprobable o reprobable en todo caso. A esto se le conoce como la intersubjetividad, porque no es un tema de que simplemente esté abierto a las opiniones públicas de las personas o un tema simplemente que esté cerrado a que es así porque es así, sino que es intersubjetivo porque cada persona va a dar obviamente su argumento pero basado en pruebas. Ahora, retomando el tema principal de la exposición, yo les dije a ustedes que esto de la ética más que todo va sobre acciones y sobre relaciones que debe de tener un individuo dentro de una sociedad para poder funcionar bien dentro de esta. Y según Augusto María de Hostos en un libro que él escribió llamado La moral social y la sociedad, para él poder explicar sus temas, él argumentaba que la sociedad se puede dividir en distintos grupos en específico. La podemos dividir como si, más o menos como si del cuerpo humano se tratara. Nosotros vemos que el cuerpo humano está compuesto por órganos como los músculos, como el esófago, el hígado, el corazón, los pulmones. Así bien la sociedad también se puede dividir en distintos grupos o en distintos órganos. El primero y más básico de todos ellos, desde luego, es el individuo, por ser la primera unidad, si se puede decir así, dentro de una sociedad. El segundo, desde luego, es la familia, porque después de que uno se es individuo,
Las primeras relaciones con las que uno tiene es con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestros hermanos y abuelos y etcétera. Después de la familia sigue el municipio, porque después de que salimos del grupo familiar tenemos que empezar ya a relacionarnos con las demás personas. Normalmente vamos a las escuelitas o asistimos a cursos de formación, etcétera. Son las primeras relaciones que tenemos con distintas personas por fuera de la familia. Después de esto sigue la provincia o el estado. Después del estado sigue la nación y por último sigue la familia de naciones.